Esto es Aprendamos Juntos. Y hoy vamos a hablar sobre cómo desarrollar un currículum que sea realmente inclusivo. Vamos a explorar esto basándonos en fragmentos de unos documentos titulados El desarrollo de un currículum inclusivo y también Teorías curriculares. La meta de hoy es entender qué se necesita para que un plan de estudios pues funcione para todos, ¿no? Y cómo las diferentes teorías académicas le dan forma a su diseño. Queremos ver cómo encontrar ese balance eh, entre una base común y atender la diversidad de cada estudiante. La idea principal que sacamos de las fuentes es bastante clara, ¿verdad? El currículum tiene que ser accesible para todos, y eso va más allá del plan de estudios escrito, del papel. Hay que pensar en todas las experiencias de aprendizaje y que se adapte a distintos estilos, a necesidades culturales, lingüísticas, de habilidades, de todo. Precisamente. Y no es nada más pasar conocimiento, ¿sabes? Se trata de asegurar una educación de calidad que sea equitativa. Y ahí es donde choca con la rigidez de muchos sistemas. Se necesita, pues, flexibilidad, con niveles básicos que sean accesibles, que permitan que todos avancen y sientan que lo están logrando sin importar de dónde partan. Y aquí hay un cambio, diría yo, interesante en cómo se ve el aprendizaje. Ya no es solo que te transmitan la información, sino que el foco está en que el estudiante participe activamente, que descubra, que entienda por sí mismo. El rol del maestro cambia mucho, ¿no? Totalmente. Pasa a ser más como un facilitador, un guía, un arquitecto de esas experiencias de aprendizaje. Y bueno, las estrategias para lograr esta flexibilidad pues varían. Hay ejemplos como Portugal, que usó estructuras flexibles, maestros especialistas, trabajo por proyectos, pero por otro lado tienes programas como Éxito para Todos allá en Estados Unidos o las estrategias nacionales en Inglaterra, que le apostaron más a la enseñanza directa, intensiva, de habilidades básicas con apoyos muy estructurados. Ah, ok. Lo que sugieren las fuentes, al final, es que quizá lo mejor está en usar una combinación de enfoques, ¿sabes? No casarse con uno solo. Y hay un punto que las fuentes remarcan mucho, la relevancia cultural. Advierten que muchos currículos que heredamos, a veces sin querer, excluyen a ciertos grupos. Minorías étnicas, religiosas, personas con discapacidad, incluso a las mujeres. Ponen el ejemplo de Sudáfrica después del apartheid. ¡Qué fuerte! La necesidad de que el currículo refleje la diversidad que sí existe y que valore otras formas de aprender. No solo la competencia individualista que a veces predomina. Exacto. Y para lograr esa flexibilidad, las fuentes como que identifican dos caminos principales. Uno es poner un núcleo central común para todos, pero dejar espacio para que a nivel local se desarrolle y se adapte. El otro camino que se ve en Portugal o en Cataluña en España es definir objetivos amplios a nivel central, pero dar libertad a las escuelas sobre el cómo alcanzarlos. O sea que decidan los métodos. Justo. Ambas vías buscan eso, que los contenidos y los métodos se puedan ajustar a las realidades locales y a los estudiantes que tienes enfrente. En este punto, los textos hacen una distinción útil. Hablan de adaptación y de modificación curricular. La adaptación sería como ajustar dentro del mismo currículum, quizá usar otros recursos o cambiar cómo evalúas. Correcto. Por ejemplo, permitir que un estudiante haga un examen oral en lugar de escrito si tiene dificultades con la escritura. Eso es adaptación. La modificación ya es un cambio más grande. Implica cambiar el currículum en sí, como, no sé, sustituir una materia por otra. Entiendo. Es una herramienta potente, pero hay que usarla con cuidado, ¿eh? Porque si se usa mal, podrías terminar creando como programas separados y segregando dentro de la misma escuela. Claro, el riesgo de crear vías paralelas. Entendido. Y toda esta flexibilidad, me imagino, tiene que llegar también a la evaluación y a la acreditación. Parece que hay que superar esa lógica de pasas o no pasas un examen estándar y ya. Totalmente. Se están explorando alternativas. Por ejemplo, desvincular la evaluación de la promoción automática, usando ciclos más largos en lugar de grados anuales, como hicieron en Bolivia. O evaluar competencias en situaciones más reales del día a día, no solo con exámenes escritos. Y también ofrecer acreditaciones más flexibles que reconozcan pues un abanico más amplio de habilidades, incluyendo las vocacionales. Ujú. Hay ejemplos de intentos en Sudáfrica, en Inglaterra, aunque claro, que funcionen bien depende muchísimo de cómo se implementen en la práctica. Claro, porque todo esto suena muy bien en el papel, pero llevarlo al salón de clases, exige muchísimo a los maestros. Tienen que adaptar,
manejar grupos diversos, facilitar en lugar de solo dar la clase magistral. Sin duda alguna. Y en eso las fuentes son muy claras. De nada sirve un currículum inclusivo precioso si no hay un apoyo sólido para los docentes. Y no son cosas extra, ¿eh? Son requisitos. Formación continua que sirva sobre cómo aprenden los niños, cómo manejar las diferencias, acceso a recursos, a materiales bien hechos. Sí, materiales prácticos. Exacto. Y que sepan de técnicas de adaptación, de enseñanza multinivel y algo crucial, tiempo y espacios para que colaboren entre ellos, para que planifiquen juntos. Y simplificar un poco el marco curricular general también ayuda a que sea más manejable para ellos. Ok, hemos visto el cómo, las estrategias prácticas para hacer un currículum más inclusivo. Pero, ¿por qué estos enfoques y no otros? Para entender eso, tenemos que asomarnos un poquito a las teorías curriculares que andan detrás, ¿no? Furlan menciona algunas tradiciones importantes en Latinoamérica. Sí, demos un vistazo rápido a esas tradiciones teóricas que mencionan. Primero está la que llaman tecnocrática. Piensa en gente como Bobbitt o Tyler. Su pregunta es, ¿cómo hacemos la educación más eficiente, más predecible? Buscan objetivos que se puedan medir, un proceso casi como de fábrica. El riesgo aquí para la inclusión es la rigidez, ese enfoque en un producto estándar para todos. Claro, como una línea de ensamblaje. Algo así. Luego está la tradición pragmática, con Dewey como figura clave. Aquí la pregunta es, ¿cómo conectamos el aprendizaje con la experiencia real del estudiante? Se valora el proceso, los intereses del alumno y un maestro que es activo, que reflexiona. Esta tradición pues claramente conecta mucho más con la flexibilidad que necesita la inclusión. Sí, suena mucho más adaptable. Y finalmente, la perspectiva sociológica. Gente como Eggleston, Jackson, ellos preguntan cómo influyen el poder, la cultura, el contexto social en lo que se enseña y también en lo que no se enseña, en el currículum oculto. Esta perspectiva nos ayuda a ver las desigualdades que la escuela a veces reproduce sin querer o que podría desafiar. Es clave para entender la parte cultural y de equidad de la inclusión. Entonces, parece bastante claro que los enfoques inclusivos de los que hemos estado hablando se alinean mucho más con estas últimas dos tradiciones, la pragmática y la sociológica. Buscan esa adaptabilidad, esa respuesta al contexto real y ven al docente no como alguien que solo aplica recetas, sino como un profesional que piensa, que investiga en su propia aula, un poco como decía Stenhouse, ¿no? Exacto, no un simple aplicador del modelo tecnocrático. Y bueno, si aceptamos que estos currículos inflexibles, a veces sobrecargados, son una barrera importante para la inclusión, la pregunta que nos queda ahí como para pensar es, ¿cómo pueden nuestros sistemas educativos encontrar ese punto medio, ese equilibrio justo entre la necesidad de tener ciertos estándares comunes y el imperativo, ético y práctico, de crear caminos de aprendizaje que de verdad sean flexibles y se adapten a la singularidad de cada estudiante? Es el gran reto, me parece. Sin duda. Un reto complejo. Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos por hoy. Hasta la próxima.